En este video hablaremos del Namsadang, el circo callejero de Corea. El Namsadang es una compañía itinerante coreana formada por artistas masculinos que presentan diversas artes escénicas como acrobacias, canto, baile y juegos circenses. Se dice que el Namsadang se formó espontáneamente antes de 1900, durante la dinastía Joseon, y solía deambular por mercados y pueblos. La compañía era considerada de la clase más baja de la sociedad, junto con los cheonmin o plebeyos vulgares o los baekgyong o carniceros, por lo que quedan muy pocos documentos históricos sobre ellos. Sin embargo, dado que se han encontrado un registro de que se realizó un espectáculo de títeres durante el periodo Silla del 57 a.C. al 937 después de Cristo, lo que demuestra que tipos similares de compañías itinerantes aparecieron en la historia de Corea hace mucho tiempo. Durante finales de la dinastía Joseon hubo varios Namsadang, pero el más famoso fue el que tenía su base en el templo Cheonggyeongsha en Anseong, provincia de Gyeonggi. Se les llamó Namsadang porque la compañía estaba compuesta solo por hombres, y Nam significa hombre en coreano. Más tarde algunas mujeres fueron aceptadas para unirse a los grupos. Los 6 actos que realizan las compañías se denominan colectivamente Namsadang Nori, que literalmente significa Nori interpretado por Namsadang. O sea, la palabra Nori se refiere al juego o actuación en coreano. El Namsadang Nori incluye el Pukmul Nori o danza coreana del sombrero giratorio, Beona Nori, aros y platos giratorios, Salpan, volteretas, Eorium, baile de la cuerda floja, Deotboegi, drama de baile de máscaras y Deolmi, teatro de marionetas. Los 6 Nori o juegos están asociados entre sí e integran diversas actividades como música, hazañas, acrobacias, juegos, danza y baile de máscaras. Originalmente había 10 actos en el Namsadang Nori, pero hasta ahora se han conservado solo 6. El 7 de diciembre de 1964, el gobierno de Corea del Sur designó al Deolmi o obra de títeres como el tercer bien cultural inmaterial importante. El 1 de agosto del año 1988, las 6 representaciones del Namsadang Nori también se incluyeron como propiedades culturales intangibles importantes. Namsadang generalmente constaba de 40 a 50 miembros de todas las edades. El jefe del grupo se llamaba Koksdusoe y el segundo al mando se llamaba Kolbaengisoe. El Teunsoe es el jefe de cada actuación o artista principal y el Galleol es un artista. Piri es un aprendiz. Además, el Jeoseunpae se refiere a miembros mayores y Deonjunkun a porteadores. La compañía estaba bien organizada y estrictamente disciplinada por reglas, debido a que los artistas como cantantes o actores a menudo eran despreciados en esa época. La compañía reclutó a sus miembros entre los huérfanos, los niños de los campesinos pobres y no estaban bien pagados. Muy a menudo se les ofrecía solo comida y cama y una pequeña cantidad de dinero. Tuvieron vidas difíciles. El Yeonhui de Namsadang o las actuaciones se llevaron a cabo en el suelo en lugar de en los teatros. Cuando el Namsadang encontraba una aldea, tenía que obtener un permiso del líder de la aldea para poder representar sus talentos. Los miembros del Namsadang realizaban los 6 Nori en el patio más grande del pueblo. La secuencia de los 6 Nori es la siguiente. Pungmul Nori es la primera actuación del Namsadang Nori, combinada con música, danza, Sagmo Nori o actuación de serpentina giratoria y varias otras actividades. Los instrumentos de Pongmul comprenden 4 instrumentos de percusión como jing o el gong, kwaenwari, otro tipo de gong, el buk, tambor, yangu, tambor de 2 parches y otros varios, que crean melodías y ritmos únicos. La música tocada por los 4 instrumentos de Pongmul se llama Samul Nori o interpretación de 4 piezas. El Beaona Nori es una actuación con beona. Esto puede ser un plato, un recipiente o un marco de tamiz. Los artistas giran y lanzan la beona al aire usando una pipa de tabaco o un palo largo de madera, mientras intercambian conversaciones ingeniosas con un payaso llamado Maeoshi o Sorikun. Salpan.
La palabra salpan proviene del dicho, si lo haces bien, estarás vivo, salpan, y si lo haces mal, estarás muerto, yokeulpan. También se llama Tangyaeyu, que literalmente significa talentos sostenidos en el suelo. El artista ejecuta varias hazañas acrobáticas llamadas Gondu, mientras intercambia bromas humorísticas con un maeoshi o payaso. Eorium, baile de la cuerda floja, también conocido como Yultagi. Se llama Eorium porque el nori es tan duro y cauteloso como caminar sobre hielo delgado. Eorium significa hielo delgado en coreano. El ejecutante o Eorium Sani baila, canta canciones y hace acrobacias aéreas en la cuerda que está bien sujeta a 3 metros del suelo. El ejecutante también intercambia ingeniosas charlas con un maehoshi en el suelo y toda su actuación está acompañada por un ritmo especial hecho por un tambor. El deotbuegi significa ver con la máscara puesta. Generalmente esta actuación tiene buen humor y tendencia a hacer cosquillas en la fantasía del público. Deotbuegi gana gran popularidad entre la audiencia, sin embargo también contiene una aguda sátira sobre la sociedad y el yangbang o la clase noble de la dinastía Joseon. Por último, Deolmi o juego de marionetas se juega al final o se presenta al final. También se conoce como Kokdugaksi Noreum, que comprende las 3 palabras: Kokdu, títere; Gaksi, doncella; y Norium o Nori, actuación. Además, los títeres se llaman Bakchokmi Norium y Hongdongji Nori, todos los cuales llevan el nombre de los personajes principales de la obra. En Corea, las obras de títeres aparecieron por primera vez en la época temprana de la dinastía Silla, del 57 a.C. al 935 después de Cristo. Todas las demás obras de teatro con marionetas desaparecieron más tarde, pero Deolmi sobrevive y ha sido pasado de generación en generación. Su historia principal trata sobre la resistencia contra la clase aristocrática dominante y satiriza a los sacerdotes budistas corruptos. Entonces, la obra atrajo a los plebeyos y al público pobre, lo que quizá explica su popularidad y, en última instancia, por qué han sobrevivido tantos años. Fue designado como bien cultural inmaterial importante antes que las otras partes del Namsadang Nori. Generalmente los artistas usan alrededor de 40 títeres y alrededor de 10 accesorios de mano. El significado del Namsadang Nori se puede encontrar en su toque común. Esto surgió espontáneamente y funcionó para los agricultores pobres, la gente, los comerciantes y otras personas de clase media y baja. Funcionó como consuelo para el público y ganó gran popularidad entre la población en general. Y aunque no es tan refinado como otros estilos musicales coreanos, por ejemplo, el dodeuri y danzas como el komu o danza de la espada, para la clase noble puede verse como una actuación destinada a transmitir y apelar poderosamente a la emoción. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle